Cristian en la pantalla para saludarlos. Cristian, ¿cómo vas? Ramiro Cepeda te saluda. Por favor, su micrófono, Cristian. ¿Me escuchan? Ahora sí. Muy Right bien. now. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Pues es un placer, muchas gracias compartir con ustedes y por esta invitación y pues siempre pues muy dispuesto para conversar y dialogar con ustedes en su amplio programa de debate, que es una línea intelectual muy importante para que el país pues pueda tener herramientas informativas para tomar decisiones. Gracias. Cristian, no es construye sino destruye. No estoy de acuerdo con ese tipo de expresiones cuando nacen de quien debería tener el centro del país y la unidad nacional como norte y no precisamente andar tirando ese tipo de adjetivos que lejos de acercar distancian. Pero en todo caso, dejando adjetivos para un lado y situaciones incómodas en otro, veamos el sentir de la patria y las necesidades de la patria. Es un momento especial, es un momento complicado. El presidente ha tomado una decisión única, valiente, ha hecho lo que tenía que hacer, asumiendo responsabilidades para toda la vida. Hay gente que no dimensiona lo que ha firmado el presidente. Yo como abogado sí lo dimensiono y sí me doy cuenta que ha quedado hipotecada su vida hasta el último aliento que él dé sobre la tierra. Entonces, tomando en consideración esto que ha hecho el presidente de la República, ¿cuál es la apreciación suya como periodista y suya como un activista que por circunstancias de la vida tuvo que ir a la arena política cuando tampoco era lo suyo y dio su grano de arena? Buenos días, Cristian. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que son circunstancias que el presidente Noboa no dimensionaba y que pues las ha asumido, yo creo con valentía, porque no solo es su vida personal, ¿sí? Él también se debe a un espacio corporativo que en el futuro puede ser dañado. Y él creo que entiende todo lo que significa las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Y bajo esas circunstancias le corresponde liderar con mucha fortaleza todos las tribulaciones que debemos enfrentar como nación, como país. Yo creo que vivimos circunstancias extremas. El país, pues, es la imagen o la mala imagen en la cual el mundo no quiere verse y nosotros representamos todo ello. Nosotros, todos los ecuatorianos, o sea, nosotros somos el rostro del juez Juripayo, del juez Lindao, somos el rostro de Fito, somos el rostro de los lobos, porque esos somos, ¿sí? No es que son ellos, somos nosotros y debemos solucionarlo internamente. Ahora, el presidente en este proceso, pues entiende además que debe tomar decisiones inmediatas que también no puede hacerlo porque le faltan herramientas. Una de esas herramientas es la falta de acceso a la inteligencia para poder saber en dónde exactamente están los enemigos. Y ese es uno de los graves desgastes que tendrá que enfrentar en el presente, sí, inmediato, porque a la final terminamos combatiendo con un enemigo que es, no digo inexistente, pero que tiene unas formas enormes de camuflarse, ¿sí? Es un enemigo al cual no se le ve. Es un enemigo que se esconde tras los rostros de todos estos jóvenes vulnerables que son la imagen olvidada del país, pero que sobre todo son la imagen de la corrupción, ¿sí? Todos estos chicos que hemos visto a través de redes sociales que se expresan en condiciones, pues, en las que entienden que existen consecuencias de sus hechos, de sus actos, ¿sí? Pues es la mirada, sí, del Ecuador olvidado, pero sobre todo de la corrupción. Eh, Es un enemigo que se esconde atrás de la justicia, que se esconde atrás de la legislatura, que se esconde atrás del ejecutivo, que se esconde atrás del estamento armado policial y militar, que se esconde atrás del vecino que compra una casa al lado de la suya y no sabe que es su enemigo. Entonces, Cristian, esto de aquí es una carrera, es como la olla encantada que hay en una matinée infantil que la tienes que romper con los ojos tapados y tienes un palo para hacerlo.
pero resulta que algo hay que hacer y cuando un presidente toma una decisión, nos manda un proyecto para subir el IVA del 12 al 15%. Estoy clarísimo que no es lo más adecuado para una economía, pero es absolutamente necesario, que tampoco es lo único que debe de hacer, porque de la mano tendría que ir la reducción del tamaño del Estado, la focalización de los subsidios, tendrían que ir otro tipo de herramientas financieras para de una vez, aprovechando el momento de la patria, arreglar o entrar en camino de arreglo de los males estructurales del país. Hay que apoyarlo, hay que proponer, pero no hay que decir, no voy. Creo que nadie está en esa condición. A todo el mundo le ha chocado la necesidad de que pues emita inmediatamente un proyecto de ley para aumentar el IVA de lo que se señala es que podría obtener hasta 1.400 millones de dólares por el aumento de los 3 puntos porcentuales. Sin embargo, yo creo que el presidente, para que pueda lograr este objetivo, también tiene que demostrarnos de que tiene una condición de eficiencia para luchar contra el crimen organizado. Y esa condición de eficiencia no significa apresar a todos estos chicos que ya pues creo que suman un número por demás importante. ¿En dónde los vamos a colocar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué nivel de sostenibilidad existe para que esas personas ahora presas o resguardadas por policía y fuerzas armadas continúen en ese estado o simplemente se los suelte dentro de pocas horas o semanas para que vuelvan a su vida, tal vez con ciertas precauciones, pero con más odio por las condiciones que han tenido que pasar? O sea, las respuestas y las preguntas son enormes, ¿sí? O sea, ahí existen condiciones de gravedad por demás fuertes. Es verdad que le faltan recursos económicos y que hay que apoyar, es verdad, pero el presidente nos tiene que dar muestras, reales muestras, de que está combatiendo al crimen en su real corazón, que es donde le duele, que es el dinero. Hacia allá tiene que ir, ¿sí? Y lo que deberíamos ver en las próximas horas, es en esta semana, es una clarificación del censo de detenidos, es decir, a quiénes corresponde y por qué están allí, ¿sí? Y qué se va a hacer con ellos. Y luego, pues, ver efectivamente a dónde está atacando con respecto a lo que significa, sus recursos económicos, porque deben tener dinero para esta vida y otra, y efectivamente deben haber personas al más alto nivel que están directamente involucradas con estos grupos. Y eso todavía, pues, ese paso, esa lucha, ese camino, no le hemos visto. Cuando se desanude, cuando se entiende y cuando miremos ese espacio, es posible que pues todo el país le diga, tiene razón, necesita dinero, le vamos a dar la garantía para que pues obtenga recursos y todos tendremos que poner una parte de nuestro esfuerzo, de nuestro corazón y pues aprobar ese proyecto, pero tiene también que darnos muestras, eh, no es un regalo sin garantías, Así ¿sí? es. Aquí Le tienen que haber doy por medio. Le doy el buenos días a Javier Segarra, que se integra a la mesa de diálogo. Querido compañero, por favor, buenos días y continúo con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, Cristian? Buenos días. La verdad que este país a veces resulta, eh, no sé si es ingobernable o no, pero algo se está haciendo de alguna u otra manera. ¿Es el camino adecuado lo que estamos viviendo hoy en día en el sentido de del estado de conflicto interno? No hay otro camino en realidad. Yo creo que es difícil establecer. Quien nos diga que existen otros caminos está mintiendo, ¿sí? Y creo que está siendo la peor de las demagogias. No hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino. Tal vez pueda parecer equivocado y los pasos que den se equivoque y puedan ser y pueda traernos enormes consecuencias, pero tenemos que asumirlos todos. En este momento tenemos que asumirlos todos. Si es que nos equivocamos, digo nos equivocamos, si es que el presidente se equivoca, nosotros también nos estamos equivocando, debemos asumirlo como tal y en su momento pues habrá que asumir esas consecuencias y debemos respetar y darle ese apoyo con respecto pues a los errores que se cometen en este caminar que es totalmente incierto. El problema es que es de una condición de incertidumbre
gigante, porque pues al tener un enemigo muy desenfocado, es decir, no sabemos en dónde atacar, llegamos a un barrio como Fuerzas Armadas, como policía, ¿y a quién atacamos? ¿Sí? ¿A Ujú. quién suponemos que debemos detener? ¿Bajo qué condiciones y qué pruebas tenemos para ello? En realidad lo que estamos haciendo es una condición de tabla rasa sobre la sociedad, Ahora, pero no tenemos otro espacio, no tenemos otro camino, no sabemos qué más hacer. claro, lo otro es que este no es un problema del Ecuador, es un problema regional y entonces la ayuda internacional o la colaboración entre el resto de países que también atraviesan por la misma situación debe ser de manera conjunta, porque si la pelea, por así decirlo, es solamente Ecuador, entonces el problema no va a terminar nunca. Creo que el problema es Ecuador y creo que debemos tener cuidado con ello. Tenemos que ver todos los temas que pueden eh, eh, crearse luego de esta fuerza. No veo todavía tanta fuerza con la que se actúa. Existen ciertas condiciones, pero no he visto todavía el uso del fuego, ¿sí? Y eso es posible que lo podamos ver en el futuro, pero mientras tanto lo que existe es una acción de fuerza en la cual se identifica que el Estado nunca debió haber perdido esa condición. O sea, a lo que existe, lo que existía anteriormente era una condición de total impunidad. Los grupos de delincuencia organizada creían que podían actuar a su gusto, imponer su fuerza sin que nadie intervenga. Hoy vemos que Fuerzas Armadas está imponiendo una condición de fuerza que es totalmente legítimo por parte del Estado. La pregunta es hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y hasta dónde se debe utilizar estos mecanismos que se están aplicando este momento. Es decir, vamos a meter 10.000 chicos en un espacio y los vamos a retener por qué tiempo. Vamos a procesarlos bajo qué condiciones, qué número de fiscales y jueces necesitamos para condenarlos o juzgarlos, bajo qué condiciones y qué pruebas. O sea, el camino es muy incierto, muy difícil. Y no solo es el presidente, por eso digo que tenemos que asumirlo todos. Lo que está haciendo lo tenemos que asumir, porque todos le hemos dado esa potestad de que actúe de esa manera y después no lo vamos a dejar solo. Claro, ¿Sí? Independientemente de que el presidente tenga su hipersensibilidad con ciertos temas, ¿sí? Independientemente de eso, no podemos dejarlo solo. claro, porque la pregunta es, ¿y después de este estado de conflicto interno, qué hacemos? Es la gran pregunta, es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y es lo que difícilmente nos podemos responder. Y pues yo creo que en este momento tenemos que mirar este apoyo que internacionalmente se nos ofrece para constituir sobre todo un camino principal, es el de la inteligencia, Claro. ¿sí? Cris- Con todo el apoyo nosotros podríamos tener mejor información en no menos de 5 meses, ¿sí? Y ahí pues actuar con mayor claridad y mayor, pero mientras tanto es lo que tenemos y hay que seguir. sí. Estimado Cristian, Eduardo Mendoza continúa con el diálogo. ¿Ah? Mi querido Cristian, qué gusto de saludarlo. Buenos días, un abrazo a la distancia, querido amigo. Voy a Gracias. comenzar y ya está con nosotros Andrea González también para hacer unas preguntas breves y rápidas. ¿Qué pasa y cambio la figura? ¿Qué pasa que demora tanto? ¿Por qué está demorando tanto el juicio de Fernando, la audiencia del juicio de Fernando Villavicencio? ¿Era en diciembre, lo pasaron para febrero o tiene que ver con ese siniestro y puerco consejo que hoy está de la judicatura que hoy está en la cárcel? Bueno, debemos entender que de por medio también pasa la estructura que fue identificada con claridad en el caso Metástasis, que se manifiesta en este, porque no hay razones y no hay eh, una condición o una circunstancia por demás extrema para que se haya diferido hasta fines del próximo mes la audiencia del crimen en el cual están involucrados una serie de implicados que pasa también por la presencia de Fabricio Colón Pico. El nombre de Fabricio Colón Pico pasó al siguiente día del crimen, al siguiente diario El País de España publicó su nombre por fuentes directamente relacionadas a la policía que lo establecían como posible participante dentro del crimen y eso pues con el tiempo se ha logrado demostrar porque el caso está en verdad armado, ¿sí? El tema es que no sabemos si es que todos los involucrados indirectamente, porque solo viven los que están involucrados indirectamente, pues puedan llegar vivos
a la audiencia del 26 de febrero. Ese es un caso, ¿sí? El otro caso que tiene que amplificarse, ¿sí? Y pues no he tenido yo la oportunidad de conocer a profundidad cómo se encuentra, es la investigación que la Fiscalía promovió por propia denuncia de Fernando Villavicencio, en el cual se involucraba a Ronnie Aliaga, que hoy sabemos que es el operador o el narcooperador político de Leandro Norero. Y ese proceso hay que moverlo y pues en ese proceso hay que buscar pues las pruebas que se requieren para continuar el camino, ¿no? Y pues hay otro proceso que es por muerte extrajudicial que está siguiendo un camino por demás lento. Así que dentro de esta gama, sí, dentro de esta gama, lo que hemos visto es un desarrollo de pruebas muy importante en lo que significa el ámbito material, el desarrollo de pruebas fundamentales para implicar a ciertas personas dentro de lo que es el crimen material, el crimen intelectual, perdón, que ya lo hemos dicho con claridad, tiene que vincularse a Javier Jordán, ¿sí? Tiene que vincularse a Ronnie Aliaga y pues otro tipo de vasos comunicantes en el futuro, ya se verá. Que el 26, que me parece que es la fecha en febrero, ¿no? Ojalá que ese día sí se dé, porque el Ecuador entero recuerda y requiere y se pregunta por qué la dilación, por qué la demora, por qué. Y eso es una de las cosas que son importantes. Yo veo, Cristian, y cuando hablamos contigo, y fue tercer, o sea, el candidato presidencial que quedó número 3, y aquí está Andrea González, que era el binomio, primero de Fernando y luego quedó contigo, un binomio interesante, tanto el de Fernando como el tuyo con Andrea, es decir, tienen mucha propiedad, por eso celebro cuando comenzaste a contestarle a Ramiro y luego a Javier, que lo hayas hecho con la ponderación de un jefe de Estado, porque ese fue con ese nivel, sí señor, está haciendo y en el tema corporativo y en el tema personal, familiar, él ha abierto una puerta que no tiene regreso y efectivamente es así. ¿Qué hacemos para no tener miedo social, Cristian? Porque eso es lo que le pasa sobre todo a Guayaquil. Está sufriendo de miedo social. Las mamás les dicen a los profesores, a los rectores, a los directores de los colegios, ¿sabes qué? Las clases van a terminar en febrero, esperemos un poquito, veamos qué pasa, era hasta el miércoles, otras han comenzado. La gente, por referirte a algo, ayer mandé a comprar algo a desayunar, los lunes no hay servicio diplomático en mi casa, ¿no? Las embajadoras no hay servicio diplomático. Mandé a ver, estaba cerrado el hotel que está aquí, sabemos, el Hilton, sale pimienta, o sea, todo el mundo se está cuidando y esto genera, aparte de las vacunas, que la situación económica se complique. Entonces, la pregunta al hombre inteligente, al intelectual y al ex candidato, ¿cómo ayudamos a aquella confianza? ¿Cómo generamos que no haya miedo social, Cristian Zurita? Bueno, es uno de los grandes problemas ya pues de ciertas condiciones sociales. Eso empieza a preguntarse mucho más desde las clases medias bajas hacia arriba, porque las referencias a las cuales nosotros nos limitamos es nuestras familias, ¿sí? Nuestra referencia como ecuatorianos es nuestras familias y nos preocupamos netamente por ellos. Y si es que pensamos que pueden poner, pues, o pueden tirar una bomba molotov a un transporte público, pueden ir cualquiera de nuestros relacionados. Y eso pues genera unas condiciones de terror tremendas. Yo pues he visto y me consta en los últimos días cómo personas están ya aterradas de pensar de que pueden tomar el metro de Quito. Ustedes saben que yo vivo en Quito, porque puede pasar algún tipo de evento provocado por estos grupos que son capaces de cualquier cosa, a pesar de que no tengan pues la capacitación y para el manejo de armas, de municiones, de explosivos, son capaces de cualquier cosa. Y eso es lo que han logrado implementar a partir con fuerza del año pasado. Entonces tenemos grandes hitos, lo que significa la violencia, que son los crímenes políticos, y estos hechos en los cuales prácticamente ya todos estamos directamente involucrados, porque cuando un ecuatoriano mira una transmisión en vivo y la forma en que someten brutalmente, ¿sí?, a periodistas y otro tipo de trabajadores, básicamente lo sienten como suyo, ¿sí? Y ese sentir personal, pues se manifiesta como una condición
de terror individual que se expresa socialmente en las condiciones que estamos. Entonces, pues el tema es cómo lo vivimos y no hay otra manera que enfrentarlo. ¿Sí? Este miedo sí que nos rodea y que rodea a buena parte de los ecuatorianos, hay que enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Pues tratando de recobrar de alguna manera nuestras vidas. ¿Cómo lo enfrentamos? Quienes intentan ser vacunados lo tomen pues con paciencia, con cierta tranquilidad, y pues actúen hasta que la fuerza pública efectivamente pueda intervenir en cada uno de sus casos. Hemos visto cosas terribles porque hasta los carameleros de la esquina son vacunados, ¿no es cierto? Hasta por $2. Hemos escuchado en estos días que hubo un ecuatoriano que fue asesinado porque lo vacunaban con $2, ¿sí? Y no había posibilidad. Hay que tener pues ciertas condiciones de paciencia y pues de valentía, pero los ecuatorianos de alguna manera estamos acostumbrados a eso. Yo creo que tenemos que mirar con cierta esperanza el camino, eh, con resiliencia, ¿sí? Mucha resiliencia. Los ecuatorianos somos resilientes, ¿sí? Ante las circunstancias y a pesar de la forma en que nos quejamos por nuestra situación, somos resilientes y es el mejor momento, es el momento en que la patria nos pide un espacio o nos pide pues un acto o, pues de patriotismo y ese tiene que ser. Esa es la forma en que cada uno de nosotros puede responder y actuar. Qué interesante, Cristian. Una más para pasarle a Andrea. ¿Sigue el festín en las petro y en las eléctricas? ¿Sigue el festín que tú comentas en tus libros? Y hoy día hablaba el universo de Transfigura, lo ha venido diciendo varios días. Sigue el festín sin control de eso, ¿no? Tiene que haber un espacio esta condición de entregar contratos debe ralentizarse por las propias circunstancias que está viviendo en el país. Al fin ya ha sido nombrada una nueva gerente de Petroecuador. Entiendo que es una persona técnica muy capaz y pues a partir de allí tiene que encontrar los caminos en los cuales esta empresa continúe su labor, se pueda repotenciar, pero recordemos que justamente el dinero pasa por dos niveles: energía eléctrica y petróleo. ¿Sí? Hemos visto cómo en la semana anterior, el caso Petroecuador se volvió a hacer noticia en los Estados Unidos gracias a la nueva autoinculpación que dio el Mercenarias. gordo en Arias, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí hay espacios y caminos que tenemos que continuar y buscar las formas en que estas enormes distorsiones que existen en la empresa, pues puedan encontrar unas condiciones de igualdad, ¿sí? Y pues en eso hay que trabajar mucho, ¿sí? Lamentablemente, por las propias circunstancias del país, es como que nadie está mirando al sector energético, pero hay que tener una mirada allí porque justamente allí está el dinero y justamente por el abuso y exceso de robo de esos recursos es que vivimos también parte de los hechos en que ahora pues nos azota a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Andrea González. Buenos días, gusto saludarte. Buenos días, muchachos jóvenes y actuales. Cristian, ¿cómo vamos? Buenos días, qué lindo vernos, así sea a la distancia. Cristian, ¿cuál es tu análisis de qué es lo que tiene que hacer la población de a pie, el ecuatoriano de a pie? ¿Cuáles son las capacidades que tiene para no cometer estos mismos errores que nos demuestra Metástasis que hay una colusión? Esta palabra me gustó que utilizó la BBC. Hay una colusión entre ciertos actores políticos y la corrupción como tal. Entonces, como votantes, como electores, ¿somos solo víctimas? ¿Somos solo víctimas de nuestro propio destino escrito? ¿O hay alguna manera que el ciudadano de a pie no vuelva a cometer estos mismos errores? Es la impunidad, Andrea. Qué gusto verte. No hemos tenido la oportunidad de hablar hace mucho tiempo. Así Sí, es. mucho tiempo, pero son las propias circunstancias, ¿no es cierto?, que Así hemos es. tenido que enfrentar en estos meses. Me gusta verte allí y me gusta verte haciendo opinión. Sí, va muy bien contigo y me alegra mucho. Un abrazo, Cristian querido. El tema es que el país ha vivido unas condiciones de impunidad extremas, es decir, no ha habido consecuencias con respecto a los hechos, tanto de violencia como de corrupción.
Y pues las estructuras criminales encontraron formas pues muy fáciles de quebrar la institucionalidad, sobre todo de la justicia, por varias razones. La primera es que la justicia siempre fue cooptada por la política. Y pues desde allí se han impuesto una serie de jueces en las cuales carecemos de una real capacidad de construir una escuela. O sea, la famosa escuela judicial, la famosa escuela de jueces, la famosa escuela de fiscales, la famosa escuela de inteligencia, no hay, ¿sí? Entonces, personas que estén en capacidad, ¿sí? De enfrentar desde el ámbito público, ¿sí? Hacia el tejido social, nos faltan. Entonces, cualquier aparecido es juez, como el juez Curipayo. Por eso yo siempre he dicho, Exactamente. los ecuatorianos tenemos que vernos al espejo y no ver nuestros rostros, sino el rostro del juez Curipayo. Y bajo esas circunstancias, indignarnos y actuar, ¿sí? De lo contrario, no vamos a poder salir. Esto nos va a llevar mucho tiempo, porque esta estructura definida por metástasis también se identifica con claridad en los otros grupos criminales. O sea, Exactamente. la misma estructura de los lobos expresada en metástasis la tienen los choneros. Y no hemos visto absolutamente ninguna acción, ¿sí? Por parte de la inteligencia, por parte de la fuerza pública, por parte del Estado, por parte de la justicia, a excepción de la fiscal con su trabajo, ¿sí? Para acabar con estas acciones y con estas estructuras que deben ser mucho más grandes porque son más consolidadas. Recordemos la forma en que salió libre en su momento, pues José Luis Zambrano, alias JL, ¿no es cierto? Y luego, pues la propia estructura constituida de los Lobos, ligada a la Revolución Ciudadana, porque los abogados de los choneros es el abogado de Jorge Glass y de todos sus vasos comunicantes y con quienes celebraban. Así que Exactamente. no hay que pensar mucho, o sea, políticamente es clarísimo con quién están. Y no ¿Sí? solamente hablamos de una corrupción de la parte legislativa, porque si bien podemos decir, bueno, y nosotros como ciudadanos a pie, ¿cómo podemos escoger a los jueces? Pues sí, señores, porque el Consejo de Participación Ciudadana es justamente la entidad que pone todas estas cabezas, ¿no? Entonces, cuando votas por un Consejo de Participación Ciudadana que sea un político corrupto, estás votando porque se escojan jueces corruptos que van a poner como les dé la gana a las grandes cabezas de los grupos delincuenciales en la cárcel A o la cárcel B, según lo que sean. Ni hablemos de asambleístas que abiertamente hablan de tener relaciones con los grupos delincuenciales organizados, que es otro deber del ciudadano de a pie, porque ese nadie nos lo impuso, sino que nosotros votamos por esos asambleístas que hablen abiertamente que tienen relaciones con los grupos delincuenciales organizados, ¿no? Entonces, como tú dices, toma mucho tiempo, pero es un trabajo también de interiorizar la sociedad ecuatoriana, cuál es la responsabilidad que tenemos como votantes, como ciudadanos a pie, en todo este meollo. Cristian, ¿tú crees que el nacionalismo de alguna manera está siendo alimentado a través de este enemigo en común que se podría decir que tenemos ahora los ciudadanos que no pertenecemos a las filas del terrorismo? Puede suceder también lo contrario, porque lo que vemos es que existe una identidad delincuencial que se ha ido formando y que en este momento es atacada con fuerza, y ese hecho de enfrentarla puede llevar a todos estos jóvenes, porque son apenas chiquillos, ¿no? A todos estos jóvenes, pues pensar a que el país no les ha dado lo que les corresponde. Y pues no creo que se lo solucione tal como hemos visto en los videos de redes sociales a los cuales los militares les obligan a cantar el himno nacional a estos chiquillos, ¿no? No creo que pasa por allí bajo ninguna circunstancia. Y el nacionalismo tiene que mostrarse en posiciones prioritarias que debe tener la sociedad. Nosotros como sociedad primero debemos concentrarnos en pensar como punto prioritario, creo yo, a estructurar y a cambiar la justicia y la forma de impunidad que está directamente relacionada con el crimen organizado. Ese es nuestro primer objetivo. Luego vendrán otros temas que son por demás importantes y que nos generan un montón de problemas. El tema de la corrupción, por ejemplo, ¿sí? Es importante el tema de la corrupción, pero este momento es más importante, ¿sí? El tema de la justicia. ¿Sí? El momento en que logremos solucionar los problemas de la justicia, tal vez empecemos a mirar una luz al final de este túnel largo, sí, que nos toca recorrer con mucho dolor a los ecuatorianos. Pero mientras no solucionemos ese problema, ¿sí? Pues difícilmente creo que podamos ponerle algún tipo de parche, algún tipo de acetaminofén social, ¿sí?
para evitar el dolor que nosotros tenemos que caminar como país. Tenemos unos momentos muy duros por caminar, muy duros, y pues creo que la forma que debemos actuar es estar de alguna manera unidos para darle soporte pues a un presidente que a veces pues parece por demás hipersensible, pero que está dando los pasos poco a poco que debe. Que se necesitan. Así es, la última pregunta, Cristian, no sé si tengo tiempo, ahí me hacen ahí el time out, el time out. Aquí estamos controlados con el tiempo. No, mentira. Cristian, tú hablas de las oportunidades que tienen los jóvenes. ¿Crees que este cambio que hubo en el sistema educativo, en el cual el bachillerato general unificado en estos momentos no es como fue en nuestras épocas? Aquí estos jóvenes que están aquí presentes también pueden decir que así era antes. Tú antes a los 15, 16 años ya escogías algún tipo de especialización. O en mi época era Quibio, FIMA, sociales, comercio, y habían unos más tecnológicos que eran como algo parecido a computación. Las especializaciones se van adaptando con los años, ¿no? ¿Tú crees que el haber dejado a los chicos estancados en un bachillerato unificado, donde tienen que seguir viendo las 20 y pico de materias que ven en general todos los cursos, ha empujado un poco a que ellos también se sientan inútiles o se sientan que realmente no agarran esa viada que agarrábamos antes, como para decir, bueno, yo aquí en 2 años voy a estudiar ingeniería civil, voy a estudiar comunicación? Bueno, hay aproximadamente 3 segmentos, ¿sí? El primero, que es el más vulnerable, que el momento en que simplemente se rompe su vulnerable equilibrio, perdón que utilice tanto esta palabra, pero básicamente son las condiciones, pues simplemente ya no está mirando la educación como una opción de vida. Está buscando otros espacios y encuentra identidades que le permiten trasladarse para mirar, como por ejemplo en Esmeralda se ha constituido toda esta identidad de los tiguerones, ¿no? Donde incluso las madres mismos los apoyan a veces, hay ciertos casos. Es increíble, claro. De los cuales mejor les va dentro de este proceso de organizaciones que en la escuela y en la educación, ¿sí? Otros grupos que básicamente hacen el mejor esfuerzo para terminar y no encuentran un camino para pues especializarse y capacitarse, ¿sí? Y al final, pues también divorcio, porque en los 3 puntos lo que tiene son enormes divorcios y se van generando brechas entre lo que yo podría estudiar y lo que yo podría ejercer, frente a cambios tan drásticos tecnológicos de la sociedad y a nivel global, que prácticamente pues vemos cómo carreras van desapareciendo, ¿sí? Y otras constituyéndose con fuerza en la cual ni siquiera entendemos y conocemos, y otras que parecerían que pueden haber un camino que por las propias condiciones económicas del país no encuentran un futuro. Así es, y este dinamismo que vemos ahora en los jóvenes adultos, ¿no? Donde ya no se espera trabajar 8 horas durante el resto de su vida para una empresa, sino que buscan más bien el dinamismo de trabajo por horas. Esta mezcla entre trabajar mitad tiempo para una empresa y trabajar la mitad de tiempo en un emprendimiento, ¿no? Hay muchas variables internacionales que Ecuador se va quedando afuera por estas leyes laborales y leyes educativas que, en mi opinión, no van de la mano para darle ese impulso a un joven de 16, 17 años, que es lo que vemos que está sumando en las filas del terrorismo, una oportunidad para por lo menos entender para dónde va, para cuáles son las herramientas que puede utilizar. Como bien lo dices, la tecnología les abre la puerta al mundo entero. Lo único que necesitan, por supuesto, es conectividad, ¿no? Cosa que también el país le deja debiendo mucho a nuestros jóvenes, justamente el lado de la conectividad. Cristian, ¿tú crees que luego de este aprendizaje hay alguna manera, o querías tú? Perdón, no te vi. Se lo vamos a pasar a Ramiro, perdón, no entendí. No, para nada. Cristian, es que Andrea es Usted- tema libre. Es que si a mí no me Es tema paran. libre, sí. Si la deja hasta las 11 de la Yo mañana, por ese eso es el preguntaba. problema, ¿no? Cristian, te mando un abrazote, te lo dejo a Ramiro con todo. Un abrazo. Ya nos vemos. Ahí Cristian, está. muchas gracias. Gracias por comparecer, gracias por la valentía, gracias por estar, gracias por siempre estar y que la gente pueda escucharte y que la gente pueda hacerse sus criterios. ¿Ok? Muchísimas gracias, querido Cristian. Le agradezco mucho, un abrazo a todos ustedes y pues sigan adelante con su maravilloso espacio de opinión, pues, y de contar los importantes hechos que suceden en este país. Muchas gracias, Cristian Zurita. Muy amable, querido amigo. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias. Ya está el gobernador.